entró al Congreso para que sea tratada la semana que viene, el proyecto de ley de gravar la renta inesperada, esa renta inesperada por la guerra. Y con eso, bueno, empezar a pagar, según lo dicho en un principio, al FMI. ¿Y de dónde va a salir esa renta inesperada? Bueno, de lo que las empresas hayan ganado, y habrá que dilucidar si esa renta, cuánto de esa ganancia fue debido a la guerra o fue debido a un buen accionar de la empresa. Esa vara, bueno, yo no sé cómo lo van a hacer, pero espero que me lo pueda explicar un especialista tributarista como César Litvín, a quien ya tenemos en línea. César, María Eugenia lo saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, un gusto saludar a todo el equipo. Un gusto. Quiero decir lo siguiente, en rigor de verdad, si uno lee los proyectos que anduvieron circulando sobre esta renta inesperada, el tema de la guerra es una excusa, porque van a gravar a todas aquellas empresas que hayan tenido una ganancia superior a 1.000 millones de pesos en un año, que además tengan un margen de utilidad superior al 10%, muy escaso ese margen de utilidad, y que en relación al año anterior, al año 2021, hayan incrementado en un 20% sus utilidades. O sea, acá no hay guerra, acá puede ser eficiencia, acá puede ser también un incremento de la utilidad vinculada básicamente que el año de medición 2021 es un año que estuvo... de pandemia. Sí, de pandemia, depende cómo se toma el cierre, pero una parte del 2021 y que en general está relacionada también con parte del 2020. Por ejemplo, si yo tomo un balance que cierra el 31 de agosto de 2022 y lo comparo con el 31 de agosto de 2021, ese balance del 2021 empieza en septiembre del 2020, plena pandemia todavía. Claro. Con lo cual me parece que el decir, como aparecen en algunos medios, que estiman que van a ser 350, pueden ser mucho más o mucho menos. No tienen la menor idea de cuántas empresas van a ir y cuánto va a aportar tampoco, porque depende si es que sale aprobado, cuándo sale aprobado y qué balance se toma. Porque esa información todavía no la tiene. Doctor, en el mismo gobierno oscilan entre recaudar $1.000 millones o 500 millones de dólares. Una pequeña diferencia nomás. Pequeña diferencia, sí. con todo el daño reputacional que hace a la Argentina, que necesita atraer inversiones para crear empleo. Entonces, yo creo que esto tiene más un cariz político que económico. ¿Cuál es su todavía no tenemos certeza. ¿Cuál es su opinión acerca de la declaración de Martín Guzmán cuando presentó este proyecto ante empresarios esta semana de la EA y dijo, es una clave para el progreso? Me parece relato. Sí. Así, en una sola palabra, ¿no? Relato. O en los términos que usa el ministro, Sarasa. Sarasa, claro, es verdad, Sarasa. Dijo que este impuesto en realidad ya lo están cobrando Italia y Gran Bretaña. ¿Qué datos tiene usted al respecto? No, los datos que tengo es que son dos países que tienen una menor cantidad de impuestos a la renta que la Argentina. Entonces, puede que quieran cobrar, pero además lo cobran sobre determinadas actividades, no como acá, que se quiere cobrar a todo aquel que incluso ganó más por ser eficiente o ganó más porque el año anterior fue un año pésimo. Entonces la verdad es que comparar aisladamente dos proyectos de dos países que tienen impuestos a la renta mucho más bajos que la Argentina no tiene sentido. Ahora, además, cuando se está hablando de un crecimiento económico del año pasado, que es lo que dice el gobierno, en realidad cuando uno habla con algunos economistas lo que dicen es que no es que haya habido crecimiento, ha habido una recuperación de del alto decrecimiento económico que veníamos arrastrando. Sí, claro. Vos lo marcás muy bien, María Eugenia. Hay una diferencia muy grande entre recuperación y crecimiento. Claro. Crecimiento es tener más máquinas, más turnos, más cantidad de gente, más mercado. Lo otro es recuperación. O sea que dentro de lo que se pudo recuperar una empresa, además, le cobran ahora. Genial. Un nada más que y nada menos que un 15% más de alícuota. Y acá hay un dato importante. Sí.
las empresas que estarían obligadas a pagar ya están tributando impuestos a las ganancias a una alícuota cercana al 40%. Uh-huh. Para ser más preciso, 35% paga la empresa y el 7% sobre los dividendos pagan los accionistas, con lo cual llegamos a una tasa efectiva del 39,55. Entonces, digo, primera reflexión, ¿es poco un 40% de impuesto a las ganancias? Si lo comparo con los estados más modernos, más pujantes, que atraen muchas inversiones, estamos muy fuera de competencia de esos países. Uh-huh. Vale entonces agregar, llegar al 55%, bueno, al 55% creo que me pone en un umbral de confiscatoriedad. Cuando un impuesto es confiscatorio, como cuando absorbe una parte sustancial de la renta. Acá está absorbiendo más de la mitad de la renta el impuesto. Sería sustancial. Esto claramente imagino que se va a judicializar. ¿No habría además doble imposición o esto no cabe? No, es el mismo impuesto porque en una primera oportunidad circuló como que era un impuesto especial. Uh-huh. Y ahora está dentro del impuesto a las ganancias, donde se crea una alícuota especial para aquellos que cumplan con esos requisitos. Igualmente... Doctor, perdón, acá en Argentina estamos acostumbrados a que cuando dicen por única y exclusiva vez o por un año, todo eso después es in eternum. Sí, la verdad es que tenemos muchas experiencias de impuestos que nacieron transitorios y se convirtieron en permanentes. El cheque. El más reciente, el impuesto al cheque, débito y crédito bancario, que nació por un año, ya es mayor de edad, y el impuesto a los bienes personales del año 91 nació por 9 años, y ya es un grandulón de más de 30. Y bueno, y tenemos que en el 95 el IVA subió del 18 al 21 sí. por 6 meses, y ¿cuánto es el IVA ahora? El 21. Claro. O sea, nunca bajó. Así, bueno, hay más ejemplos, pero básicamente sí, eso genera una desconfianza, eso genera escepticismo, y eso genera incredulidad cuando nos dicen extraordinario por única vez. Ahora, otra por ahí triquiñuela que están usando muchas veces en la Argentina, y por favor corríjame si estoy equivocada, es que cuando hacen este tipo de impuestos y después dicen, bueno, ya está, era por un año, basta, y están todas las provincias en contra, al gobierno nacional, y no importa el signo político, dice, bueno, a ver, ¿cómo los enganchamos a los de las provincias? Lo hacemos coparticipable. Y ahí ya no se discute más nada. Claro, es buen punto ese, María Eugenia, porque hoy es difícil que pase diputados con una oposición que no está dispuesta a convalidar nuevos aumentos de impuestos, nuevos impuestos. Pero, como lo quieren hacer coparticipable, algunas provincias que les vendría bien para seguir gastando a mansalva, van a quizás dar alguna orden a sus legisladores para que lo aprueben. Entonces, sí. va a haber debate intenso en diputados y va a haber mucho ruido político con esto. Sí, ciertamente. Doctor, una de las últimas, el ministro Guzmán dijo también que en la Argentina nadie paga 165 impuestos, que es la cifra que se estaba manejando en el último mes, cuando empezamos a debatir todo esto. Dijo que en realidad la presión impositiva en la Argentina es más baja que la media propuesta por la OCDE. ¿Qué me cuenta? No, es mentira eso. Mentira. Primero, la realidad es que hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. Hay unos 80 tasas municipales, que concretamente en los más de 2.000 municipios se han elevado esas 80 tasas municipales. Eso no significa que todos los municipios tengan 80 tasas, pero sí que el promedio de tasas que tiene un municipio es de 15. Ahora bien, una empresa que está en todo el país, ¿sí? Y sí. que está en todos los municipios va a tener 165 tributos. Igual es una barbaridad, aunque sea la mitad, es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que solo 11 de los 165 explican el 90% de la recaudación. Claro, exactamente. Entonces están sobrando más de 100.
Además, por ahí es algo ingenuo lo que le digo a esta altura de la vida, sobre todo, pero se supone que los impuestos uno los paga porque además le devuelve en servicio por parte del Estado, sea municipal, provincial o nacional. En general no vemos que esté devuelto ese impuesto en mejores servicios. De alguna manera Sí, estarían mal cobrados. No, a ver, está bien esto y lo vamos a enlazar con lo que dijo el ministro de Economía, que dijo que la presión fiscal en la Argentina está en la media. La realidad es que le falta analizar 3 condimentos para determinar bien cuál es la presión fiscal en la Argentina. Le deberíamos incorporar un primer elemento a esa presión fiscal, es que devuelve a cambio el Estado, porque hay países como los países nórdicos, donde la presión fiscal es más alta, pero después el ciudadano no pone la mano en el bolsillo ni para pagar educación, ni salud, ni la seguridad buena, la infraestructura buena. Entonces hay como una contraprestación que vale. juega al momento de ver la presión fiscal, porque si la presión fiscal en teoría es baja, pero después tengo que pagarme medicina prepaga, tengo que pagar educación, tengo que pagar seguridad, y la infraestructura es mala, entonces en rigor de verdad esa presión fiscal parece barata, pero vale el término, lo barato sale caro. Exactamente, estaba pensando lo mismo, lo barato sale caro. En segundo lugar, para muchos tratadistas la inflación es un impuesto. Sí. Y si lo consideramos que la inflación es un impuesto, y con esta tasa de inflación, yo creo que la Argentina es invisible en la presión fiscal, si la consideramos a la inflación como impuesto. Nadie tiene esta inflación, y si es un impuesto le sumamos a la presión fiscal más índice, más porcentaje. Y en tercer lugar, hay que depurar la presión fiscal sobre los que pagan impuestos. O sea, hay que contemplar un poco el efecto de la evasión de impuestos. Sí. Porque la presión fiscal es sobre los que pagan. Y no se puede hacer un promedio simple sin considerar los que pagan. Si consideramos a la evasión, que hay en Argentina entre un 30 y un 40%, ¿sí? Ahí yo creo que entre la inflación y la medición de los que pagan impuestos, la Argentina es insuperable en el ranking de presión fiscal. Exactamente. Las cuentas no cerrarían nunca. No van a cerrar si no hacemos algún cambio. Doctor, como siempre es un placer hablar con usted y le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Adiós, un gusto, buena jornada. Buena jornada. El doctor tributarista César Litvin. Ya venimos.